Well, good morning again, church. Otra vez, buenos días. If you would open with me in your Bibles to John chapter 18. Abren sus Biblias conmigo en capítulo 18 de Juan. This will be the 50th week we've been studying the book of John. Esta enseñanza será 50 semanas que hemos estado estudiando el libro de Juan And it marks the final transition of sorts. y marca una transición. We spent a few weeks studying the purpose and introduction of the book of John. Pasamos unas semanas estudiando el propósito y la introducción del libro de Juan. We spent over 30 weeks looking at Jesus' public ministry. Pasamos más de 30 semanas analizando el ministerio público de Jesús. And we spent the last 10 weeks looking at Jesus' private ministry to the disciples. Y hemos pasado las últimas 10 semanas analizando el ministerio privado de Jesús con sus discípulos. And now we're going to spend the next 8 weeks looking at the historical account Y ahora vamos a pasar 8 semanas más analizando el relato histórico of Jesus' betrayal, trial, conviction, death, and de resurrection. la traición, el juicio, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús, As we finish John's gospel account. mientras terminamos el libro de Juan. So let's pray before we jump in further. Así que oremos antes de continuar. Heavenly Father, we love you. Padre Celestial, te amamos. We come to your word this morning with humble hearts. Nos acercamos a tu palabra esta mañana con corazones humildes. Help us to hear clearly your word. Ayúdanos, Señor, a escuchar claramente tu palabra. Renew our minds. Renueva nuestras mentes, Draw us to yourself. atráenos hacia ti, Help us to know you more. ayúdanos a conocerte más, Help us to become more aware of our sin. ayúdanos a ser más conscientes de nuestro pecado. Equip us as we seek to live the entirety of our lives for your name's sake. Equípanos, Señor, mientras buscamos vivir toda nuestra vida por amor a tu nombre. Use us to bring your name glory on all the earth. Y úsanos para glorificar tu nombre en toda la tierra. We pray and ask all these things according to your word Oramos y pedimos todo esto de acuerdo con tu palabra and in the name of Jesus. y en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today we're going to look at the first 27 verses of chapter 18. Ok, hoy vamos a ver los primeros 27 versículos del capítulo 18. And I've already mentioned it, Y ya lo he mencionado, but these verses mark a big transition. pero esos versículos marcan una gran transición. Transition of events and of content. Una transición de eventos y de contenido. The event shift was that Jesus was in an upper room with his disciples. El cambio de evento fue que Jesús estaba en un aposento alto con los discípulos. He had been teaching them and preparing them for his death. Les había estado enseñando y preparándolos para su muerte And what was to come. y lo que iba a venir. Now, verse 1 of our text tells us, Y ahora el versículo 1 de nuestro texto nos dice, when Jesus had spoken these words, después de decir esto, referring to the teaching of his disciples, refiriéndose a la enseñanza de sus discípulos, he went out with his disciples across the brook Kidron, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, where there was a garden, donde había un huerto, which he and his disciples entered. en el cual entró él con sus discípulos. So he was in a room with his disciples. Entonces, estaba en una habitación con sus discípulos Now he's in a garden with his disciples. y ahora está en un jardín con sus discípulos. The shift in content El cambio en el contenido is that we go from listening to Jesus' teachings es que pasamos de escuchar las enseñanzas de Jesús to seeing his actions. a ver sus acciones. He taught about the kingdom of heaven. Él enseñó sobre el reino de los cielos, He taught about the sinfulness of man. enseñó sobre la pecaminosidad del hombre, He taught about God's promises. enseñó sobre las promesas de Dios And now he is going to fulfill them with his actions. y ahora con sus acciones las va a cumplir.
We're going to watch our Savior Vamos a ver a nuestro Salvador face the greatest injustice the world has ever seen. enfrentarse a la mayor injusticia que el mundo haya visto jamás. On his way to experience the greatest suffering the world has ever seen. Por el camino hacia sufrir el mayor sufrimiento que el mundo haya visto jamás. Only to then do the greatest miracle the world has ever seen. Solo para luego realizar el mayor milagro que el mundo haya visto jamás. And so these next 2 months, church, Entonces, durante los próximos 2 meses, iglesia, as we watch this, mientras vemos esto, this is the gospel. esto es el Evangelio. This is the fulfillment of the gospel. Esto es el cumplimiento del Evangelio. These are the actions and displayed power of Jesus Son las acciones y el poder manifestado de Jesús that give life and hope to all who believe. que se dan vida y esperanza a todos los que crean. And remember, we talked about it a few weeks ago. Y recuerden, hablamos de esto hace unas semanas. Jesus is the only way. Jesús es el único camino. So what we're about to read and study together Entonces, lo que estamos al punto de leer y estudiar juntos is the only gospel. es el único Evangelio. It was granted by the only one who could grant Y it, fue concedido por el único que podía concederlo, Jesus. Jesús. And here's how we're going to begin this study. Bueno, así es como vamos a comenzar este estudio. First, we're going to look at who Jesus is. Primero vamos a mirar quién es Jesús. We'll read further in our passage in just a moment. En un momento continuaremos leyendo en el pasaje, But what we're going to see pero lo que vamos a ver is Jesus betrayed at the hands of Judas es a Jesús traicionado por Judas and then questioned and bound before going on to be tried. y luego interrogado y atado antes de ir a ser juzgado. And these will be the 2 greatest difficulties that Jesus will have faced up to this point. Y estas serán las 2 mayores dificultades a las que Jesús se habrá enfrentado hasta este momento. And so I think asking the question, who is Jesus, Por eso creo que preguntando quién es Jesús right now ahora mismo is really important. es muy importante. Because we know that facing difficulties reveals someone's real character, Porque right? nosotros sabemos que cuando alguien enfrenta dificultades, su carácter verdadero está revelado. For example, Por ejemplo, any Christian can say you should forgive as Christ has forgiven you. cualquier cristiano puede decir, debes perdonar como Cristo te ha perdonado. But what about forgiving someone who harms a loved one? Pero ¿qué pasa cuando alguien hace daño a un ser querido? Not as easy, is it? No es tan fácil, ¿verdad? I don't know how many of you have heard, No sé cuántos de ustedes lo han escuchado, but there was a Christian political figure who was assassinated in the United States. pero fue asesinado un político cristiano recientemente en los Estados Unidos, Just a few weeks ago, named Charlie Kirk. hace unas semanas, que se llama Charlie Kirk. And during the memorial service, do you know what his wife said? Y durante el funeral, ¿saben lo que dijo su esposa? That she forgives the man who killed her husband. Ella dijo que perdonaba el hombre que mató a su esposo. It's incredible, right? Increíble, ¿verdad? But again, it just shows that the difficulties reveal true character. Pero de nuevo, esto demuestra que las dificultades revelan el verdadero carácter de las personas. There's actually a test that jewelers use Hay una prueba que usan los joyeros called the fire test. llamada prueba de fuego. Basically, they take a precious gemstone like gold, for example, Básicamente toman una piedra preciosa como el oro, por ejemplo, and they'll torch it. y la someten a un calor intenso. And if it's real, it won't be affected. Y si es real, auténtica, no se verá afectado. But if it's fake, it will melt. Pero si es falsa, se va a derretir, It'll change. va a cambiar. It will prove to have been a fake. Se demostrará que es falsa. And so here Jesus is, Entonces Jesús está aquí, his difficult road coming, comenzando su camino difícil, and there are 3 things about his character that we see revealed, y hay 3 cosas sobre su carácter que vemos reveladas, which we'll see in just a moment. y les hablaré en un momento. But then also interwoven into this story, Pero también incluido en esta historia, we see the response of Peter. vemos la respuesta de Pedro.
Because even though he wasn't quite facing the same level of trial as Jesus, Y aunque él no estaba enfrentando el mismo nivel de prueba que Jesús, he too was facing the greatest adversity he had faced up to this point in his él life. también estaba enfrentando la mayor adversidad que él había enfrentado hasta este punto en su vida. Watching his best friend be wrongfully accused and betrayed, Viendo como su mejor amigo era acusado y traicionado, as well as having his own faith questioned además de que cuestionara su propia fe with the potential threats of death. con la amenaza de la muerte. And in his response to both these Y circumstances, en su respuesta a esas circunstancias, we see his true character, vemos su verdadero carácter, which represents the response of all men. que representa la respuesta de todos los hombres. So that's the idea for today. Así que esa es la idea para hoy. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Who is man? ¿Quién es hombre? Let's look first to Jesus. Veamos primero a Jesús. We read verse 1 already, Ya hemos leído el versículo 1, so let's continue to verses 2 through 4. entonces continuemos con los versículos 2 a 4. And as you're turning there in your Bibles, Mientras buscan en sus Biblias, I just want to say that we'll be jumping around a little bit quiero today. decir que vamos a estar moviéndonos un poco en la Biblia el día de hoy. Text is very long, so we won't be reading it all together as one El chunk. texto es muy largo, así que no vamos a leer todo de una sola vez. So today's a good day to leave your Bible open to John chapter 18 Hoy sería bueno dejar su Biblia abierta en el capítulo 18 and follow along y as we seguirlo go. mientras avanzamos. Verses 2 through 4. Versículos 2 a 4. Now Judas, who betrayed him, also knew the place. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, For Jesus often met there with his disciples. porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. So Judas, having procured a band of soldiers Entonces Judas, tomando la tropa romana and some officers from the chief priests and the y Pharisees, a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, went there with lanterns and torches and weapons. fue allá con linternas, antorchas y armas. Then Jesus, knowing all that would happen to him, Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, came forward and said to them, salió y les dijo, Whom do you seek? ¿a quién buscan? Now, as we look at the first characteristic of Jesus, Ahora, mientras miramos la primera característica de Jesús, which I'll share in a moment, que voy a compartir en un segundo, first I want to ask a question. primero quiero hacernos una pregunta. Who was responsible for Jesus' death? ¿Quién fue responsable de la muerte de Jesús? Was it the Romans? ¿Fueron los romanos? They were ruling at the time, Ellos gobernaban en ese momento. and the invention of the crucifixion is largely attributed to them. Ellos inventaron la crucifixión. Pilate was a Roman governor. He's who ordered Jesus' death. Pilato, que era gobernador romano, ordenó su muerte. Or was it the Jewish leaders? ¿Ok? O fueron los líderes judíos. They obviously hadn't liked Jesus or his teachings for some time Es now. obvio que a ellos no les gustaba Jesús ni sus enseñanzas. They had been openly looking for ways to kill Jesus. Ellos habían estado buscando formas de matarlo. They brought charges to Pilate. Ellos presentaron cargos ante Pilato. They incited the crowd. Incitaron a las multitudes. Or is it us? O somos nosotros que mataron a Jesús. Even the crowds openly accepted responsibility. Incluso las multitudes ahí aceptaron la responsabilidad. In Matthew's Gospel, chapter 27, verse En el Evangelio de 25, Mateo, capítulo 27, 25, the people cry, His blood be on us and our children. dice, el pueblo clama, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. And we know that it was the price of our sin that He was paying. Y sabemos que era el precio de nuestro pecado lo que él estaba pagando. Now I asked this question, who was responsible for Jesus' death? Entonces la pregunta, ¿quién fue responsable de la muerte de Jesús? In some ways it's a trick question. De cierta manera es una pregunta trampa, Because yes, the Romans, the Jewish leaders, and us, porque sí, los romanos, los líderes judíos y nosotros, all played a part in different ways. todos tuvimos parte de diferentes formas.
But there is one who carries sovereign responsibility over all these things. Pero no olvidan, hay uno que carga la responsabilidad soberana sobre todas estas cosas. And that is Jesus. Y ese es Jesús mismo. Even as John is writing his gospel account, Incluso mientras Juan escribe su libro, he focuses on how every part of Jesus' death él se centra en cómo cada parte de la muerte de Jesús was under his sovereign control. estaba bajo su control soberano. Look at John 10, 17, and 18. for Miren, por example. ejemplo, Juan 10, 17 a 18. Jesus says, I lay down my life that I may take it up again. Jesús dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. No one takes it from me, Nadie me la quita, but I lay it down of my own accord. sino yo la doy de mi propia voluntad. I have authority to lay it down, Tengo autoridad para darla and I have authority to take it up y again. tengo autoridad para tomarla de nuevo. Church, this speaks to Jesus' sovereignty. Iglesia, esto habla de la soberanía de Jesús. Sovereignty is a big word, Soberanía es una palabra muy grande, but it has a simple meaning. pero tiene un significado sencillo. Here's how Pastor John Piper describes it. Así es como la define el pastor John Piper. Powerful and authoritative to the extent of being able to override all other powers and authorities. Poderoso y autoritario hasta el punto de poder sobrepasar todos los demás poderes y autoridades. Nothing can successfully stop any act or any event or design or purpose Nada puede detener con éxito ningún acto o evento, designio o propósito that God intends to que certainly bring Dios se proponga llevar a cabo. And this is exactly what we see in the opening verse of our text. Y esto es exactamente lo que vemos en estos versículos de nuestro texto. Jesus doesn't stumble upon this particular garden. Jesús no se encuentra en este jardín particular por casualidad. Judas's betrayal doesn't happen to him by chance. La traición de Judas no le pasa por casualidad. Jesus is not a helpless victim here. Jesús no es una víctima indefensa aquí. He is sovereignly in control of all these Él events. tiene control soberano de estos eventos. And so this is the first characteristic of Jesus I want to focus on. Entonces, esa es la primera característica de Jesús que quiero que vean. And it's important that we see it now Y es importante que lo veamos ahora, because we're about to see Jesus face some hard things. porque vamos a ver a Jesús enfrentarse a algunas cosas muy difíciles. Betrayal, Traición, unjust trial, juicio injusto, beatings, golpes, mockings, burlas and a torturous death. y una muerte tortuosa. But at no point during these events Pero en ningún momento durante estos eventos did Jesus lose control. Jesús perdió el control. At no point was he a helpless victim. En ningún momento fue una víctima indefensa. At no point was he anything other than a sovereign En king. ningún momento fue él otra cosa que rey soberano. We see this even in verses 2 through 4. Vemos esto en los versículos 2 a 4. One, he knew who was going to betray him. Uno, él sabía quién iba a traicionarle. Judas. Judas. He said it in John chapter 13 during his final meal with the Lo disciples. dijo en Juan 13 durante su última cena con los discípulos. He also knew where it would take place. También sabía dónde iba a pasar. He chose a garden across the Kidron Brook. Él eligió un jardín al otro lado del torrente Cedrón. The other Gospels identify this garden as the Garden of Gethsemane. Los otros evangelios llaman a este jardín como el huerto de Getsemaní, This was no ordinary garden. pero no era un jardín cualquiera. The valley where this garden was located El valle donde se encontraba este jardín was a place associated with betrayal. era un lugar asociado siempre con la traición. It's where David fled Jerusalem after Absalom's rebellion. Es donde David huyó de Jerusalén después de la rebelión de Absalón. It's also where Asa, Josiah, and Hezekiah También es donde Asa, Josías y Ezequías all burned idols in response to the betrayal of the Israelite people quemaron ídolos en respuesta a la traición del pueblo israelita in worshiping other al gods. adorar a otros dioses. And this was also a place that Judas knew. Era un lugar, iglesia, que Judas conocía.
Jesus wasn't hiding. Y Jesús no se estaba escondido. And then lastly, Y por último, he also knew when this betrayal would take Jesús place. también sabía cuándo pasaría esa traición. Verse 4 tells us that Jesus knew what would El happen, versículo 4 nos dice que Jesús sabía lo que iba a pasar and so he came forward and greeted them. y por eso Él acercó y los saludó. Jesus was the initiator of the events. Iglesia, Jesús fue el iniciador de todos estos eventos. He wasn't caught off guard. No lo sorprendieron. And so Jesus displays his sovereignty over when he would be betrayed, Y por eso Jesús muestra su soberanía sobre cuándo sería traicionado, where he would be betrayed, dónde sería traicionado, and even who would betray him. e incluso quién lo iba a traicionar. So this is not an example of a weak God, Entonces ese no es un ejemplo de un Dios débil, reactively being pushed to the cross against his will. siendo empujado a la cruz en contra de su voluntad. This is a picture of a sovereign No, king es una imagen de un rey soberano who is beginning his intentional and purposeful pursuit que está comenzando su búsqueda intencionada of victorious triumph over sin and y death. decidida del triunfo victorioso sobre el pecado y la muerte. So this is the first characteristic. Esa es la primera característica. Jesus is sovereign. Jesús es soberano. And this is important for us. Y esto es muy importante para nosotros. Because if Jesus isn't sovereign, Porque, iglesia, si Jesús no es soberano, and he was instead just reacting to bad things happening to him si solo estuviera reaccionando a las cosas malas pasando a Él and trying to make the best of y it, tratando de sacar lo mejor de esas cosas, well, that's not a God worth serving. bueno, eso no es un Dios al que valga la pena servir. Nor is it a God whom we can trust in when we are facing difficulties in our own Tampoco lives. sería un Dios en el que podamos confiar cuando enfrentamos dificultades en la vida. Because Jesus doesn't just take up his own cross. Porque Jesús no solo toma su cruz, He commands us to take up our crosses Él nos as well. ordena que tomemos nuestras cruces también. And we must be able to do so, Y debemos ser capaces de hacerlo trusting in the ultimate sovereignty of our Lord and King. confiando en la soberanía suprema de nuestro Señor y Rey. Now, the next characteristic of Jesus I want to focus on La siguiente característica de Jesús en la que quiero enfocar is that Jesus is all powerful. es que Jesús es todopoderoso. Let's continue in our text, Continuemos en el texto, verses 5 through 7. versículos 5 a 7. They answered him, Jesus of Nazareth. A Jesús el Nazareno le respondieron. Jesus said to them, I am he. Él les dijo, yo soy. Judas, who betrayed him, was standing with them. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. When Jesus said to them, I am Y he, cuando Él les dijo, yo soy, they drew back and fell to the ground. retrocedieron y cayeron a la tierra. So he asked them again, whom do you seek? Y Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? And they said, Jesus of Nazareth. A Jesús el Nazareno, dijeron. So Jesus goes to them asking whom they seek. Así que Jesús se acerca a ellos y pregunta, ¿a quién buscan? They say, Jesus of Nazareth. Ellos responden, a Jesús el Nazareno. He says, I am he. Él dice, yo soy. And then what happens? ¿Y qué pasa después? Verse 6, they drew back Versículo 6, retrocedieron and fell to the ground. y cayeron a tierra. Church, let me put this into perspective. Iglesia, déjame hacer esto en perspectiva. Our text says that that Judas went and got a band of soldiers and some officers, Nuestro texto dice que Judas fue y trajo un grupo de soldados y oficiales. Matthew's gospel calls this group of soldiers a Roman cohort. El Evangelio de Mateo llama a este grupo de soldados un cohorte romano. Do you have any idea how many soldiers are in a cohort? ¿Tienen idea ustedes cuántos soldados hay en una cohorte? Between 600 and 1,000 men. Entre 600 y 1,000 hombres, Just to get one man. solo para ir a buscar un hombre. Now, it's possible that the group wasn't a cohort at full strength. Ahora, ¿es posible que el grupo no fuera una cohorte al completo? It could have been what's called a manipul.
podría haber sido lo que se llama un manípulo, which would have consisted of around 200 que men. habría sido de unos 200 hombres. But either way, it was enough soldiers to warrant having officers En present. cualquier caso, eran suficientes soldados como para justificar la presencia de oficiales. And all of this was to take one man into Y custody. todo esto era para detener a un solo hombre. So you have Jesus praying in the garden peacefully. Entonces tenemos a Jesús orando tranquilamente en el jardín. Then you have between 200 and 1,000 Y men armed luego with torches tenemos and weapons. entre 200 y 1,000 hombres armados con antorchas y armas. And what ¿Y happens? qué pasa? As soon as Jesus confirms who he is, El momento que Jesús confirma quién es, the men fall to the los ground. hombres caen a la tierra. Could you imagine that scene? ¿Te imaginas esa escena? In a garden so dark that they needed lanterns to see, En un jardín tan oscuro que necesitaban linternas para ver, Jesus and 11 disciples on this side, Jesús con 11 discípulos a un lado, Judas and hundreds of men on this side, Judas y cientos de hombres en el otro lado, and upon confirming his y identity, al confirmar su identidad, the hundreds fall. los cientos caen. Church, Jesus is all powerful. Iglesia, Jesús es todopoderoso. If he wanted to change the course of the events for whatever reason, Si él hubiera querido cambiar el curso de los eventos, he could have. habría podido hacerlo. A few hundred men with weapons Cientos de hombres armados aren't powerful enough to stop the God of the universe no made tienen flesh. el poder suficiente para detener el Dios del universo hecho carne. And again, just like Jesus' sovereignty is important to us, Y otra vez, al igual que la soberanía de Jesús es importante para nosotros, so too is the fact that he is all powerful. también es la realidad que Él es todopoderoso. Why? ¿Por qué? Because our sin is deep, church. Porque nuestro pecado es profundo, iglesia. And we're not powerful enough to Y overcome it. no somos lo suficientemente poderosos para vencerlo. Or its consequence, which is eternal damnation. Ni sus consecuencias, que son la condenación eterna. And so if Jesus wasn't all powerful, Por eso, si Jesús no fuera todopoderoso, we would have no hope for the forgiveness of our sin. no tendremos esperanza de que nuestros pecados fueron perdonados. But because Jesus is Pero all como powerful Jesús es todopoderoso and sovereignly in control of all y things, tiene el control soberano de todas las cosas, there is hope. hay esperanza para nosotros. But only because of this next characteristic of Jesus, Pero solo por esta siguiente característica de Jesús, love. el amor. This is something we've talked about before, Eso es algo que ya hemos hablado antes, but if you're sovereignly in control of all things and Pero powerful over all si things, tienes el control soberano sobre todas las cosas y poder sobre todas las cosas, but don't have pero love, no tienes amor, that's terrifying. eso es aterrador. But Jesus is love. Pero Jesús es amor. Let's keep moving in our text. Continuemos en el texto. Verses 8 through 12. Versículos 8 a 12. Jesus answered, I told you that I am he. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. So if you seek me, let these men go. Por tanto, si me buscan a mí, dejan ir a estos. This was to fulfill the word that he had spoken. Así se cumplía la palabra que había dicho. Of those whom you gave me, I have not lost one. De los que me diste, no perdí ninguno. Then Simon Peter, having a sword, Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, drew it and struck the high la priest's servant sacó y hirió el siervo del sumo sacerdote and cut off his right ear. y le cortó la oreja derecha. The servant's name was El Malchus. siervo se llamaba Malco. So Jesus said to Peter, Jesús le dijo a Pedro, put your sword in its sheath. mete la espada en la vaina. Shall I not drink the cup that the Father has given me? La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? So the band of soldiers and their captain Entonces la tropa romana, el comandante and the officers of the y Jews los guardias de los judíos arrested Jesus and bound him. prendieron a Jesús y lo ataron. Two examples of Jesus' love in these verses. Muy bien. Hay dos ejemplos muy grandes del amor de Jesús en estos versículos.
First, he says, if you seek me, Primero dice, si me buscan a mí, let these men go. dejen ir a estos. In this moment of great trial and anguish, En este momento de gran prueba y angustia. Luke's gospel says that Jesus was actually sweating blood. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que Jesús sudaba sangre. But even still, Pero aún así, his focus was on those whom had been given su to him. atención estaba en aquellos a quienes les había dado. This is a mark of love that's visible in our world. Esta es una marca de amor visible en nuestro mundo. A mom who is starving of hunger yet gives food to her child. Por ejemplo, una madre que se muere de hambre pero se da su comida a su hijo. Or a dad who gets in a car accident with a O child, un padre que sufre un accidente de carro con su hijo, suffered severe injuries, que ha sufrido heridas graves, only to be more concerned with the well-being of their pero child over themselves. se preocupa más al bienestar de su hijo que por suyo propio. This is selfless love. Esto se llama amor desinteresado. And this is what Jesus does for us. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros. He cares for our greatest need, Él se preocupa por nuestra mayor necesidad, even when it's at the expense of his own incluso suffering. si es a costa de su propio sufrimiento. The second example of his great love for us, El segundo ejemplo de su amor we see in verse 11. lo vemos en versículo 11. Peter had just withdrawn his sword Pedro acaba de sacar su espada and struck the servant of y the high priest, herir al siervo del sumo sacerdote, but Jesus condemns him, pero Jesús lo condena, saying, "Shall I not drink the cup that the Father has given me?" diciendo, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Now, the cup Jesus is referring to Ahora, la copa a la que se refiere Jesús was a common Old Testament metaphor for God's wrath. era una metáfora común en el Antiguo Testamento para referirse a la ira de Dios. So Jesus is essentially telling Peter, Entonces Jesús está diciendo a Pedro, even if you were to somehow slay all 200 or more of these men, incluso si de alguna manera matarás a los 200 o más hombres, then what? luego ¿qué? They aren't your greatest problem. Ellos no son tu mayor problema. God's wrath is your La greatest ira problem. de Dios es tu mayor problema. And I, referring to Jesus, Y yo, Jesús, am headed to bear that wrath voy for a you, soportar esa ira por ti, as only Jesus como can. solo Jesús puede hacerlo. And so this love of Jesus Y isn't por just eso, selfless, este amor de Jesús no es solo desinteresado, it's sacrificial es sacrificial, to the point of death on a cross. hasta el punto de morir en una cruz. So who do we see Jesus to be from these 12 verses? Entonces, ¿quién vemos que es Jesús en estos primeros 12 versículos? He is sovereign over all Él things. es soberano sobre todas las cosas, He's powerful over Él all es things. poderoso sobre todas las cosas, And he loves selflessly and y sacrificially. Él ama desinteresadamente y con sacrificio. Now the question I want us to turn to La siguiente pregunta es, is, who is man? ¿quién es el hombre? Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? Because like I mentioned, Porque como he mencionado, the disciples are also facing the greatest trial they've experienced up los to this point. discípulos también se enfrentan a la mayor prueba que ellos han experimentado hasta este momento. And it reveals much about who they Y are. revela mucho sobre quiénes son. And so I want to look at the two interactions of Peter that we see. Entonces quiero ver las dos interacciones de Pedro que vemos en el texto. The first interaction we just read, La primera acabamos de leer, verse 10. versículo 10. Then Simon Peter, having a sword, Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, drew it and struck the high priest's servant la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote and cut off his. y le cortó la oreja derecha. Now it'd be easy to try to argue Ahora, sería fácil argumentar that Jesus was just trying to defend his Savior. que Pedro de buena onda solo estaba tratando de defender a su Salvador. A few chapters earlier in John 13, Unos capítulos antes, en capítulo 13, Peter actually says that he will lay down his life for Jesus. Pedro dice que dará su vida por Jesús. And so we might think that Peter's character is courageous. Y por eso podríamos pensar que el carácter de Pedro es valiente. After all, he was willing to take on hundreds of Roman soldiers Pues to defend estaba Jesus. dispuesto a enfrentarse a cientos de soldados para defender a Jesús.
But what's really happening Pero lo que está pasando realmente is that Peter is missing the point. es que Pedro no entiende el punto central. Jesus doesn't need saved. Jesús no necesita que lo salven. He doesn't need to fight for justice for Jesus. No necesita que luchen por la justicia por Jesús. Jesus is the one who needs Peter to sacrifice his life for him. Jesús no es quien necesita que Pedro sacrifique su vida por él. It's the other way around. Es al revés. Peter needs Jesus to sacrifice his life Pedro for him. necesita que Jesús sacrifique su vida por él. This is true for all Y men esto es cierto para todos los hombres. because we're all sinners. Porque todos nosotros somos pecadores. And we are all facing something far Y worse todos nos enfrentamos a algo mucho peor than an army of a few hundred Roman que un soldiers. ejército de soldados romanos. We're facing the eternal Nos wrath of God. enfrentamos la ira eterna de Dios. That is what we deserve as a consequence for our sins. Y eso es lo que merecemos como consecuencia de nuestros pecados. All have sinned against the holy and eternal Todos God, hemos pecado contra un Dios santo y eterno. are thus deserving of eternal wrath. Por lo tanto, todos merecemos la ira eterna. It's justice. Esa es justicia, iglesia. And here, Jesus is making his way to the cross, Y aquí Jesús está haciendo su camino hacia la cruz and Peter actually tries to interfere with the y plans of Pedro God realmente trata de interrumpir los planes de Dios, as if he were capable in any way to contribute to God's plan of como si salvation. fuera capaz de alguna manera de contribuir al plan de salvación de Dios. But as we know, we are not. Pero como sabemos, no lo somos. So what do we learn about man? Por eso, ¿qué aprendemos sobre el hombre aquí? It's evidenced by the life of Peter, Como lo demuestra la vida de Pedro. that we are incapable of contributing to our own salvation. Iglesia, que somos incapaces de contribuir a nuestra propia salvación. The fact that we are sinners is obvious. La realidad de que somos pecadores es obvio. Romans 1 actually says it's obvious to all mankind. Romanos 1 dice que es evidente para toda la humanidad. But what Peter reminds us, or what Peter's actions Y remind lo us, que nos recuerdan las acciones de Pedro aquí is that there's nothing we can do, es que no hay nada que podamos hacer, no bravery, no courage, no ni anything else, valentía, ni coraje, ni nada más that can fix the problem of sin that que we have. puede solucionar el problema del pecado que tenemos. Now let's continue ahead to verses 15 Ahora through 18. continuemos con los versículos 15 a 18. It says, Simon Peter followed Jesus, Dice, Simón Pedro seguía a Jesús and so did another y disciple, también otro discípulo. since that disciple was known to the high priest. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. He entered with Jesus into the courtyard Y of the high priest, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, but Peter stood outside the door. pero Pedro estaba afuera, a la puerta. So the other disciple, who was known to the high priest, Así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote went out and spoke to salió y habló a la portera and brought Peter in. y hizo entrar a Pedro. The servant girl at the door said to Peter, Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, "You also are not one of this man's disciples, are you?" ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? He said, "I am not." No lo soy, dijo él. Now the servants and officers had made a charcoal fire because it was cold, Ahora los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas and they were standing and warming themselves. que habían encendido porque hacía frío. Peter also was with them, standing and warming himself. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. And then jumping to verses 25 through 27. Ahora continuando a 25 a 27. Now Simon Peter was standing and warming himself. Simón Pedro estaba de pie calentándose So they said to him, y le preguntaron, "You also are not one of the disciples, are you?" ¿no eres tú también uno de sus discípulos? He denied it and said, "I am not." No lo soy, dijo Pedro, negándolo. One of the servants of the high priest, Uno de los siervos del sumo sacerdote, a relative of the man whose ear Peter had cut off, que asked, era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, "Did I not see you in the garden with him?" ¿no te vi yo en el huerto con él? Peter again denied it, Y Pedro lo negó otra vez. and at once a rooster crowed. Y al instante cantó
un gallo. Church, you know what Peter reveals here? Iglesia, ¿pueden ver lo que Pedro revela aquí? Just hours earlier, he had promised his undying loyalty. Solo unas horas antes había prometido su lealtad eterna. He said, I will lay my life down for you. Dijo, daré mi vida por ti. Yet in the span of one evening, Y sin embargo, en el transcurso de solo una noche, he denies Jesus not once, niega a Jesús no una vez, not twice, ni dos, but 3 times. sino 3 veces. And that is the reality of man. Y esa es la realidad del hombre. We are not only incapable of saving ourselves, No solo somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, as his sword in the garden showed, como demostró su espada en el jardín, but we are also unfaithful at heart. sino que también en el profundo de nuestro corazón somos infieles, As his denial in the courtyard proved. como demostró su negación en el patio. And if we're honest, Y si somos honestos, iglesia, we are no different. nosotros no somos diferentes. How many times have we confessed Christ in church on Sunday? Les pregunto, ¿cuántas veces hemos confesado a Cristo en la iglesia el domingo Only to deny him with our words, actions, and silence solo on Monday? para negarlo con nuestras palabras, acciones o silencio el lunes a sábado? How often do we treasure the approval of people? ¿Cuántas veces hemos atesorado la aprobación de las personas More than the faithfulness to our Lord. más que la fidelidad a nuestro Señor? How quick are we to appease and affirm the world ¿Qué tan rápido estamos dispuestos a afirmar los caminos del mundo rather than stand boldly with Christ? en lugar de permanecer firmes con Cristo? This is the picture Scripture paints of mankind. Esto es la imagen que las Escrituras nos muestra sobre nosotros, la humanidad. We are weak, Somos débiles, we are sinful, somos pecadores, we are quick to deny. somos rápidos para negar. And if our hope rested in our own ability to Y remain si faithful, nuestra esperanza dependiera de nuestra propia capacidad para permanecer fieles, then we would all be lost. entonces todos seríamos perdidos. But salvation does not depend on how tightly we hold on to Pero Christ. gracias a Dios, nuestra salvación no depende de cómo fuerte nos aferramos a Cristo, Rather, it depends on how tightly he holds on to us. sino depende de cómo fuerte Él se aferra a nosotros. We already read Jesus' words in verse 9. Ya hemos leído las palabras de Jesús en versículo 9. Of those whom you gave me, De los que me diste, I have not lost one. no perdí ninguno. Though Peter denied Jesus, Aunque Pedro negó a Jesús, Jesus did not deny Peter. Jesús no negó a Pedro. Though Peter proved unfaithful, Aunque Pedro demostró ser infiel, Jesus remained faithful. Jesús permaneció fiel. And we'll see in a few weeks that Jesus actually restores Peter. Y en unas semanas veremos que Jesús de hecho restaura a Pedro. This is the gospel, church. Este es el evangelio, iglesia. Man is El sinful, hombre es pecador, man is el unfaithful, hombre es infiel, man denies the one in whom there is el hope, hombre niega el único en que hay esperanza. but Jesus is sovereign, Pero Jesús es soberano, powerful, Jesús es poderoso, and in his sovereignty he goes to the cross. Jesús es amor y en su soberanía Él va a la cruz. In his power he conquers sin En and su death, poder Él vence el pecado y la muerte, and in his love he dies in the place of y en sin, su amor Él muere en lugar de los pecadores, including deniers like Peter incluyendo a los negadores como Pedro and sinners like you and me. y a los pecadores como tú y como yo. Let me close with a quick summary. Déjame terminar con un breve resumen. John 18 has shown us 2 pictures: Juan 18 nos ha mostrado 2 imágenes. the majesty of Christ and the misery of man. La majestad de Cristo y la miseria del hombre. We saw that Jesus is sovereign. Hemos visto que Jesús es soberano, Nothing happens apart from his nada will. pasa fuera de su voluntad. He is all powerful, Él es todopoderoso, able to overcome the greatest of enemies, capaz de vencer todos sus enemigos and he is loving. y es amoroso. He selflessly and sacrificially bore the wrath of De God for you and me. manera desinteresada y sacrificial cargó la ira de Dios por ti y por mí. And who are we? ¿Y quiénes somos nosotros? Like Peter, we are weak, Al igual que incapable, and Pedro, unfaithful. somos débiles,
incapaces, infieles. And here's where the call or the response Y comes in. aquí es donde viene la llamada o la respuesta, iglesia. Our only hope Nuestra única esperanza is to put our faith es poner nuestra fe in the one who is sovereign, powerful, en and loving. aquel que es soberano, poderoso y amoroso. Faith in his La sovereignty fe en su soberanía means we trust that nothing in our lives is outside of his control. significa que confiamos en que nada en nuestras vidas está fuera de su control. Not betrayal, not suffering, not even Ni death la itself. traición, ni el sufrir, ni siquiera la muerte. Faith in his power Y la fe en su poder. means we rest knowing that he alone is strong enough to conquer Significa us. que descansamos sabiendo que solo Él es lo suficientemente fuerte como para vencer nuestro pecado And defeat death. y vencer a la muerte. Faith in his love Y la fe en su amor means we cling to the cross, significa que nos aferramos a la cruz, confident that he bore God's wrath in our place confiando en que Él cargó la ira de Dios en nuestro lugar and will never let us go. y que nunca va a dejarnos ir. So the question for us today is simple. Así que la pregunta para nosotros hoy es sencilla. Will we live by faith in ourselves, ¿Viviremos por la fe en nosotros mismos, like Peter swinging his sword, como Pedro con su espada, or standing in o denial, negando a Jesús? or will we live by faith in Jesus? ¿O viviremos por la fe en Jesús? To trust in ourselves means to remain in sin. Confiar en nosotros mismos es permanecer en el pecado. To trust in Jesus is to know salvation. Confiar en Jesús es conocer la salvación. Therefore, let us repent of our self-reliance, Por lo tanto, debemos arrepentir de nuestra autosuficiencia. let us turn from our denials, Dejemos atrás nuestras negaciones and let us submit ourselves wholly to Jesus, y someter por completo a Jesús, our sovereign King, nuestro Rey soberano, powerful Savior, nuestro poderoso Salvador and our loving Redeemer. y nuestro amoroso Redentor. Church, this is the call Iglesia, of the este es gospel. el llamado del Evangelio. Believe in Him, Creer en Él, rest in Him, descansar en Él and live for Him. y vivir para Él. For only in Christ Porque solo en Cristo do sinners find los forgiveness, pecadores encuentran perdón, hope, esperanza and life everlasting. y vida eterna. Let's pray. Oremos.